Explícanos un poquito, a ver si podemos entender por qué este odio y por qué esos amores realmente no son amor de verdad. Esa polaridad se hace presente porque realmente no hay amor. Pero en la mayor parte de los casos esto no funciona. Es decir, que la relación nueva que se abre con esa tercera persona es simplemente una relación de tránsito. Yo le quiero y le sigo queriendo y tengo una vida más o menos buena, pero hay algo que me falta, hay algo que yo he venido a hacer aquí, que no sé qué es, pero que no puedo hacerlo en esta relación. Es que hay algo que te está diciendo que ese camino en el que estás no es ya tu camino. Pero claro, si en lugar de hacer un cierre con broche de oro, eso lo convertimos en un broche lleno de tensión, lleno de trifulca, lleno de pelea, lleno de agresividad, pues desgraciadamente nos estamos poniendo un tapón a nosotros mismos en nuestro proyecto consciencial. Porque una de las emociones que más se repite en los clientes que se están separando es la culpa. La culpa por ya no estar enamorada, ya no estar enamorado, querer separarse, qué va a pasar con los hijos, soy un mal padre, soy una mala madre. Si tú te das cuenta de que hay una relación que ha durado, que ha dado frutos, pero que está agotada, hay que ser honesto. Hoy vamos a hablar de separaciones responsables, que es el tema que tratamos en Pulse Media. Y lo vamos a hacer para entender cuáles son los principales problemas con que se enfrenta una persona que está tomando la decisión de separarse o ya se ha separado y cómo poder gestionar estos problemas para conseguir que el camino sea más sencillo y sobre todo para conseguir que la familia al completo no salga especialmente perjudicada con la separación, sobre todo y especialmente teniendo en cuenta los hijos que los hay. Hola, Emilio. Lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. Tú estás en contacto con muchas personas a las que acompañas en sus vidas, te cuentan cosas, te escriben y les sirves de guía y acompañante espiritual. Basándonos en eso, ¿cuáles son los principales problemas que has detectado tú en una persona a la hora de tomar la decisión de separarse? Dudas, temores, emociones, creencias, anhelos, bloqueos, etcétera. Fundamentalmente, Mónica, aparece, y creo que es una emoción que puede ser evitable, pero que con mucha frecuencia se hace presente, aparece el miedo. Yo creo que lo podemos denominar de muchas formas. En ese cajón del miedo podemos meter muchos asuntos, pero fundamentalmente es miedo. El miedo a lo nuevo, entre comillas, y el miedo a romper también con lo viejo. De hecho, yo diría que lo podríamos expresar de una forma muy sencilla. Estamos en la situación A. Esa situación A pues conlleva una determinada relación de pareja que puede haber durado más o menos años. Esa relación de pareja ha podido configurar ya no solamente un proyecto de vida en común entre las dos personas, sino también configurar una familia con todo lo que eso significa. Eso también va ligado, aparte de los elementos sentimentales, personales, va ligado también a elementos materiales. Ese proyecto en común, esa familia, ha podido cristalizar también en un hogar, en una vivienda, etcétera, etcétera. Esa situación que gráficamente podemos denominar A, hay un momento determinado que por parte de un miembro de la pareja o incluso por parte de los dos, se va percibiendo de que esa situación ya no es la que satisface ya no nuestro pequeño yo, de eso hablaremos mucho seguro. No, no se trata de un tema de nuestro pequeño yo. Yo llamo nuestro pequeño yo a nuestro ego, ¿no? A nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, sino que empezamos a percibir que la situación A no me está aportando algo que desde mi interior estoy demandando cada vez más. Una cierta plenitud de vida, una cierta abundancia, no en el sentido material, sino en el sentido existencial, una cierta abundancia vital, y a partir de ahí nos planteamos la situación B. ¿La situación B qué es? Pues la situación B significa terminar con la situación A para que nazca y dé lugar esa nueva situación, porque yo me di cuenta que esa relación de pareja que ha sido útil en mi vida, en el mejor sentido de la expresión, durante X tiempo, ahora mismo ya no lo es. Y es ahí donde aparece el miedo. Es donde aparece el miedo a romper con A por las incógnitas, claro, que tiene el B, porque el B ahora hay que construirlo. El A se ha construido, a lo mejor durante un largo tiempo, y ahora al dejar el A para avanzar al B, el B no está construido, el B hay que construirlo.
Y termino con una metáfora que tú me has escuchado, pero que creo que es muy interesante. Ante muchas situaciones en nuestra vida, también ante esta, lo que significa el sentir que una relación de pareja, esa situación A, ya no nos está aportando, que incluso puede ser dañina en caso de que se mantenga, no solamente para mí, sino también para la persona, para la otra persona, la otra parte de la pareja e incluso para la familia en su conjunto. Y me estoy planteando la situación B. El símil que me gusta poner es lo siguiente. Nos encantaría que esto funcionara de la manera que Tarzán se mueve por la selva. Y Tarzán se mueve por la selva, coge la liana de un árbol, ¡yum!, va hacia el siguiente árbol y cuando está llegando a otro árbol va a coger otra nueva liana, extiende esta mano, coge la nueva liana y cuando la ha cogido suelta la antigua y tira para adelante hacia el siguiente árbol. Y así va avanzando, no coge, no suelta lo viejo hasta que no ha cogido lo nuevo. Cuando ha cogido lo nuevo, suelta lo viejo. A nuestra mente le gustaría que en la vida, en muchas cosas, y también en lo que estamos hablando de las relaciones de pareja, etcétera, las cosas funcionaran así y que suelto la situación A cuando ya he cogido la B. Pero es que la vida no funciona así. La vida nos requiere en muchísimas ocasiones, también en esta, cuando te das cuenta que A no vale, tienes que soltar A. Ese sería un Tarzán distinto en el que va hacia la nueva liana y cuando comprueba que esta liana ya no aporta, que esta liana ya no significa avance, sino al contrario que está reteniendo y significa retroceso, tienes que soltar la liana con las dos manos, tienes que soltarla para crear la nueva situación. Pero claro, mientras que sueltas lo viejo y no has cogido, perdón, sueltas lo viejo, eso, y no has cogido lo nuevo, pues te quedas en el aire. Y al quedarte en el aire sin referencia, aparece el miedo. Así que yo creo que lo podemos expresar de muchas maneras, Mónica, pero tu pregunta se contesta que fundamentalmente la principal rémora, el principal hándicap es el miedo a soltar algo que quieras que no, constituye nuestro hábitat de confort, aunque incluso, como dicen tantos psicólogos, se haya convertido en un hábitat de mentira existencial. Muy bien. Y entonces, este miedo, que evidentemente ocurre mucho en el momento previo a la separación, cuando estás tomando la decisión, a veces uno no sabe cómo afrontarlo, si hablar con la pareja y planteárselo, o ir a un profesional y pedir ayuda, o quedarse ahí y ver el tiempo pasar a ver si el tiempo decide por nosotros. En estas ocasiones, ¿qué crees que podrían hacer estas personas que están ahora mismo escuchándonos y que están en estos momentos así? Pues con todas estas dudas de qué va a pasar con mis hijos, con mi casa, con mi posición social, con mi dinero. ¿Qué podrían hacer cuando están tan bloqueados y no saben a quién acudir? Desde luego, no es una buena solución el que el tiempo solucione las cosas, porque normalmente no pasa eso, normalmente no pasa. A veces sí, se produce una circunstancia inesperada y se solucionan las cosas, pero no suele ser así. Eh, Eso no significa que nos precipitemos en la toma de la decisión. La decisión, una decisión tan importante como esta, hay que madurarla. Pero una cosa es madurarla y otra cosa es que consciente o inconscientemente confiemos en que el tiempo solucione la cuestión, porque el tiempo no lo va a solucionar. Hacemos bien en recapacitar, en reflexionar, en madurar, pero no, ni consciente ni inconscientemente, confiar en eso que llamamos el tiempo, el mañana, como si eso lo fuera a solventar. En segundo lugar, creo que eh, mm, tenemos que tener muy en cuenta que a veces, cuando, y me expreso desde nuestra dimensión interior, cuando hay algo ya que nos está impulsando a acabar con la situación B, ahora hablaremos también cómo hay que acabar, ¿no? Con el cariño que hay que hacerlo, con el respeto, etcétera. Ahora lo hablaremos con toda seguridad. Pero cuando hay algo muy fuerte en mí que me está llamando hacia la situación B, eh, puede ser que en mi propia interioridad genere de algún modo un contexto en el que, fíjate, aparece una persona, una tercera persona, que es la que sirve como espoleta para romper la situación. Es decir, por ejemplo, en la situación A, la pareja, una persona de esa pareja siente que esa relación está acabada,
no se atreve a dar el paso por el miedo y aparece una tercera persona, puede ser un chico, una chica, en fin, depende de las circunstancias, aparece una tercera persona y esa tercera persona es la que te aporta, entre otras cosas, esa seguridad que tú buscas, como Tarzán, ¿no? Con la liana, aporta el decir, bueno, voy a acabar con la relación que tengo, pero ya tengo ahí otra relación. Ojo con esto porque hay muchas experiencias que ponen de manifiesto que en un tanto por ciento, que yo diría que es reducido, esto funciona, pero en la mayor parte de los casos esto no funciona. Es decir, que la relación nueva que se abre con esa tercera persona es simplemente una relación de tránsito, una relación provisional, que no está madura, que no es real, que está más basada en el miedo ante el cambio del A al B que realmente en una decisión B que esté realmente hecha en ti. Y eso quien suele pagar el pato, entre comillas, es la tercera persona. Es decir, puede ser que esa tercera persona que se ha acercado a ti y que para ella sí, se está dando una situación que está madura, que está en condiciones. Sin embargo, tú, como la estás usando de puente, de trampolín, de liana, de Tarzán, para salir de la situación A, pues le estás haciendo un flaco favor y este tipo de circunstancias, en un tanto por ciento muy alta, terminan siendo no sostenibles y terminan en una nueva ruptura, entre comillas. Esto también tenemos que ser conscientes. Es decir, que si cuando estamos con las dudas de pasar de A a B, aparece una tercera persona, vamos a madurar también de verdad lo que sentimos por esa persona y por favor no la usemos como la liana que nos da esa seguridad que evidentemente es simplemente causa del miedo a la que antes hacíamos mención. Y después de todo lo dicho y siguiendo contestando a tu pregunta, me parece muy importante que compartamos. ¿Que compartamos con quién? Pues para empezar con nuestra propia pareja. Es decir, que haya una comunicación, que haya una comunicación en el sentido de con honestidad. Si no se trata de por favor, entrar en dinámicas de engaño, ¿no? Con honestidad, poner de manifiesto a tu pareja con la que ya no tienes el sentimiento de continuar, ponerle de manifiesto lo que estás viviendo, ponerle de manifiesto lo que se está moviendo en ti. Y hablando de comunicación, y concluyo, es muy importante también la comunicación con personas, pueden ser amigos, amigas, conocidos, conocidas, pueden ser también, y es una vía que cada vez está más presente, pueden ser profesionales, es decir, pueden ser terapeutas en el sentido amplio, ¿no? También esa es una expresión muy amplia, ¿no? Pero personas que tengan, que sean expertos, entre comillas, es decir, que tengan un conocimiento de causa. Y en esa comunicación con amigos o amigas y en esa comunicación con personas que tienen un conocimiento experto del asunto, buscar respuesta a nuestros interrogantes, porque claro, esos amigos y amigas pueden ser, y es cuando te pueden dar mejor consejo, que ya hayan pasado por eso. Entonces te aportan su experiencia, te aportan sus errores y sus aciertos. Y tanto los errores como los aciertos valen su peso en oro. Los errores para que yo no caiga en el error que él cayó o ella cayó, y los aciertos pues para hacer lo mío, ¿no? Y en el caso de la ayuda experta, pues con más motivo todavía, porque son personas que están ahí en esa dinámica, en esa temática, y claro, al estar en esa temática van acumulando un bagaje de experiencia que es enormemente valioso al respecto. Así que podríamos decir que la comunicación con la pareja cuando es posible, comunicación con amigos y amigas que hayan tenido la experiencia que tú estás ahora empezando a tener y también, desde luego, una ayuda experta externa que en situaciones difíciles, en situaciones tensas, es muy necesaria y viene muy bien. Perfecto. Hablabas antes de que puede pasar que cuando estás en una relación de pareja hay algo que te falta, que te sientes incompleto y quieres pasar a la posición B. Me pregunto yo, ¿esto puede ser estar conectado con el propósito de tu alma para lo que has venido aquí? Es decir, a lo mejor pues te has casado o estás emparejado con una persona con la que por X motivos no puedes desarrollarte a ese nivel álmico, ¿no? Y quizá en un momento dado, por circunstancias de la vida, pues empiezas a plantearte en desarrollar esas misiones, esos propósitos para los que hemos venido, ¿no?
y te das cuenta de que con esa persona no puedes, por lo que sea, ¿no? Porque, pues bueno, te lo digo porque esto conozco muchos casos así, ¿no? Yo como abogada de familia, pues me cuentan sus experiencias personales y especialmente me ha pasado con mujeres. Muchas mujeres que llega un momento en el que no se sienten plenas en su relación y me plantean, yo le quiero y le sigo queriendo y tengo una vida más o menos buena, pero hay algo que me falta, hay algo que yo he venido a hacer aquí, que no sé qué es, pero que no puedo hacerlo en esta relación. Esto nos puedes contar si a ti te consta que esto pasa habitualmente y que es algo, digamos, pues que forma parte un poco del bagaje humano que hemos venido aquí a vivir. Desde luego que me consta. Yo no soy terapeuta, como tú sabes perfectamente. No puedo dar, por tanto, una ayuda experta, ¿no? En el sentido que antes compartía, pero eso sí, tengo una experiencia personal y tengo la experiencia que ha compartido conmigo muchas personas que han vivido la experiencia, porque eso sí tengo un amplio menú de hombres y de mujeres. Coincido contigo, especialmente mujeres que han compartido conmigo generosamente, y siempre le agradeceré la confianza, han compartido conmigo sus experiencias. Y en ese sentido lo podemos expresar como tú lo has expresado, que es lo real, es decir, con un contenido consciencial y espiritual. No encarnamos por casualidad en lo que realmente somos, es decir, sin entrar ahora en grandes honduras, eso que cuando muera Emilio va a seguir vivo, eso que cuando desencarne Mónica va a seguir vivo, le podemos dar muchos nombres, le podemos llamar de muchas maneras, pero eso que es lo que en nosotros no conoce la muerte, no encarna para pasar el rato, no encarna por divertimento, hay un propósito de vida. Esto está en todas las tradiciones muy estudiado. En el ámbito oriental han dado un nombre muy bonito, que es Dharma con D, el propósito de vida. Y lo que tú me comentas es una señal inequívoca de eso. No se trata ya de las circunstancias exteriores, de que las cosas exteriormente vayan bien o mal. No, no. Es que hay algo que te está diciendo que ese camino en el que estás no es ya tu camino, que posiblemente lo ha sido. Es decir, posiblemente lo ha sido, pero ya tú sientes que es un camino que está agotado desde el punto de vista, insisto, no de lo material, sino desde el punto de vista de un sentimiento tuyo interior que te está diciendo con claridad que hay que cambiar el paso y hay que ir por otro derrotero. Normalmente esto se suele dar cuando se da en un miembro de la pareja, también se da en el otro miembro de la pareja. Lo que ocurre es que a lo mejor el otro miembro de la pareja es menos sensible, tiene menos resorte o menos recorrido consciencial y no lo percibe. Pero claro, si estamos hablando de dos almas que se han unido, cuando una de esas almas empieza a percibir que esa unión ya ha cumplido su función y que es el momento de ir por otro camino, es ineludible y yo estoy convencido que no puede ser de otra forma, que el otro alma también lo está viviendo así. Lo que ocurre es que mientras que una persona en su mente está interiorizando, se está dando cuenta del mensaje de su alma, la otra no se está dando cuenta. Y esto además a veces, porque estamos en una sociedad, como tú sabes, Mónica, que ha matado a Dios, es decir, que lo trascendente lo expulsamos de la vida, ¿no? Expulsamos lo trascendente, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo desterramos, lo expulsamos de la vida. Hay personas que esto que yo estoy diciendo ahora, que tú antes también apuntabas, no lo expresarán como lenguaje del alma, etcétera, etcétera, pero lo están viviendo así. Lo pueden utilizar la terminología que considere oportuno. Pueden hablar de un sentimiento interior, pueden hablar de una percepción, pueden confundirlo con una idea mental, pero la realidad es que ahí está actuando algo mucho más profundo. Y ese algo mucho más profundo tiene que ver, y vamos ya a llamar las cosas por su nombre, con la afinidad álmica. Una pareja, cuando estamos aquí encarnados, debemos tener con ella una afinidad álmica. Y la afinidad álmica es el sentimiento íntimo de que yo tengo que hacer mi camino y mi pareja tiene que hacer el suyo, pero que hay un punto de encuentro, hay como una frecuencia vibracional que nos une y que facilita que, aunque cada uno tiene que hacer su camino, esa unión que tenemos nos facilita a los dos hacer nuestro camino y además posibilita poner proyectos en común que de otra forma individualmente no lo podríamos hacer. Y esto álmicamente reconforta, esto álmicamente llena.
Pero claro, esto no tiene por qué ser por siempre y para siempre, que puede serlo, pero no tiene por qué ser por siempre ni para siempre. ¿Por qué? Porque las dos personas van caminando, sí, en un proyecto en común, haciendo cosas juntos, pero cada uno tiene que hacer su camino. Y puede ser que una persona en el camino avance más o avance menos. Y a partir de ahí, esa sintonía vibracional que ha existido desaparece. Esa frecuencia vibracional común que ha permitido una resonancia durante X tiempo, puede ser que en un momento determinado deje de estar ahí, Mónica. Y ese es el momento que efectivamente, antes hacíamos referencia a ello, empezamos a sentir, empezamos a percibir que tenemos que pasar de la situación A la situación B, donde aparece todo lo que hemos compartido en los minutos anteriores, pero ese trasfondo es el trasfondo real. Y si fuéramos capaces de percibir de verdad esto, es decir, si cuando se dan tensiones dentro de la pareja, cuando nos empezamos a dar cuenta que la relación de pareja ya no funciona, si percibiéramos esa profundidad, que sí, que es profunda, pero que además es bella, porque nos daríamos cuenta que se ha hecho un camino en común muy valioso. Dos almas que han resonado y se han ayudado durante X tiempo en su avance, en su propósito de vida, que han creado cosas en común que no hubieran podido desarrollar si no hubiera sido debida precisamente a su unión. Si todo eso, cuando la afinidad álmica empieza a desaparecer, tomáramos conciencia que es por la desaparición, porque se está disolviendo la afinidad álmica, el proceso de ruptura, entre comillas, el proceso de terminar con la relación sería totalmente distinto, porque habría un trasfondo de agradecimiento álmico. Yo cómo me voy a pelear, entre comillas, cómo puede incluso aparecer violencia en mí hacia un alma que ha estado compartiendo conmigo, que ha tenido conmigo afinidad. Pero claro, es que esa afinidad no hay una garantía de que dure hasta eternum, dura lo que dura porque estamos haciendo el camino y cuando lo que es un apoyo mutuo ya deja de existir, pues lo lógico es no atarnos ahí desde nuestros miedos y desde nuestro egoísmo y es abrirnos y abrirnos desde luego con amor. Y es muy importante lo que tú has dicho, oye, yo lo quiero. Si no se trata de que yo a la otra persona no la quiera, no, no, si no es eso. Sigue habiendo un cariño, pero no hay lo que tiene que haber. Y lo que tiene que haber es precisamente esa afinidad álmica a la que estamos haciendo mención. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que has dicho me parece sumamente tranquilizador para las personas que nos estén escuchando ahora mismo y que estén pasando por estos momentos, porque una de las emociones que más se repite en los clientes que se están separando es la culpa. La culpa por ya no estar enamorada, ya no estar enamorado, querer separarse, qué va a pasar con los hijos, soy un mal padre, soy una mala madre, no me han educado para separarme, el matrimonio es para toda la vida. Bueno, esa es una emoción muy, muy, muy recurrente en este tipo de procesos. Entonces, el saber que no estamos haciendo nada malo, que simplemente estamos siendo consecuentes y coherentes con el plan de nuestra alma, que obedecemos a un plan mayor y que si lo hacemos bien, todos van a salir beneficiados, porque lo que tú has dicho me parece súper importante. Siempre hay uno que se da la cuenta antes, que es pues, el que se siente culpable, porque precisamente es el que da el paso. Pero es que luego el otro también crece, porque luego el otro, cuando ya se ha producido la separación y ya pues, ha pasado la tormenta, se da cuenta que realmente no estaba bien tampoco ahí. Eso me lo encuentro muchísimas veces, ¿no? Normalmente, y no es por estereotipar, pero es una media que se suele ocurrir, son las mujeres las que dan el paso, porque son las que antes se dan cuenta. Pero luego los hombres me cuentan, pues mira, es que estaba fatal en esa relación, pero yo no hubiera dado el paso jamás, porque yo no me daba cuenta, porque estaba totalmente disociado de mis emociones, de mi espíritu, y ahora he tomado conciencia de lo que es eso, de lo que es sentir mi cuerpo, mis emociones, mi espíritu, y ahora estoy creciendo. Entonces, verlo así es muy tranquilizador y quiero que sirva para tranquilizar a las personas que nos están oyendo. Yo he pasado por una separación, tú también, y no solamente nos cuentan, sino que lo hemos vivido en nuestras carnes y podemos decir que ahora estamos mejor porque después de la crisis viene el arco iris. Sí, lo sabemos llevar bien. Y esto es uno de los mensajes que queremos transmitir siempre en Jules Media, que este proceso puede ser un camino bonito de crecimiento, de desarrollo y que contribuir a ello con tu voluntad y ayudando a tus hijos a que estén ahí también,
la salida es muy bonita. La salida no es, ir al agujero, ¿no? Como la sociedad nos dice, porque la sociedad nos lleva ahí, a quedarte ahí estancado, ¿no? Luego están los estereotipos sociales. Eso también es una cosa pues, que también podemos hablar de ello. Pero ahora me interesa más hablar de los hijos. Porque, claro, muchas veces la pareja se queda ahí por los hijos, ¿no? Este tópico está muy, muy extendido. No, no, yo es que no me separo con mis hijos. Ya cuando mis hijos tengan 20 años, ya me separé. Pero ahora mismo lo primero son mis hijos. Mis hijos tienen que tener un padre y una madre en casa. Tienen que tener esa familia porque si no, pobrecitos, ¿no? Y bueno, quería saber qué piensas tú de esto. Ciertamente, cuando se ha configurado un proyecto de vida entre dos personas y a ese proyecto de vida se le han integrado hijos, estamos hablando de un proyecto mucho más completo. No obstante, cuando uno de los miembros de la pareja empieza a percibir que esa pareja ha llegado a una situación de agotamiento, el hecho de mantenerla a costa de lo que sea, pensando en que de esa forma se está beneficiando a una parte del proyecto, que son los hijos, es un error. Es un error. Primero, pone de manifiesto una falta de confianza en las capacidades de los hijos. Y me refiero incluso de niños pequeños que nos dan auténticas lecciones de respuesta consciente, de respuesta cuerda ante cosas que los adultos le ponemos ahí una etiqueta de que lo van a pasar fatal, de que no lo van a entender. Ojo, ojo, porque puede ser que tus miedos ahora los estés proyectando en tus hijos y estés buscando en tus hijos la excusa para no dar el paso y estás escondiendo el miedo en la excusa de los hijos. Tú y yo conocemos muchos procesos de separación, de divorcio, muchos procesos, con niños no mayores, sino con niños pequeños. Y los niños pequeños, en una enorme cantidad de casos, son ejemplos de vivirlo con naturalidad. Sobre todo porque estamos en un momento histórico, en un momento de la vida, del discurrir de la sociedad, donde ellos, esos niños que sus padres se separan, no son una rara avis, porque en el cole, en la guardería, en el entorno, hay muchos casos. Ese temor que se podía tener hace un tiempo, ¿no? En donde, claro, una pareja que se rompía, fíjate, ella, ¿no? Ella tenía el estigma, ¿no? De una separada, de una divorciada, ¿no? Estoy hablando, esto ha sido real, yo esto lo he vivido cuando era jovencito, ¿no? Evidentemente hace ya muchos años que ya no soy jovencito, y yo he vivido, ¿no? Que a una señora que había vivido un proceso de separación, pues la sociedad le ponía como una etiqueta de una mujer promiscua, libertina, en fin, una serie de ficciones absolutamente increíbles. Pero eso ha sido así. Como también fue en un momento determinado que se pudiera pensar que, claro, fíjate ahora mis hijos, los demás niños tienen familias autodenominadas estructuradas, ahora ellos no van a tener una familia estructurada, pero todo esto, obviamente, estoy hablando de algo que es absolutamente obvio, me estoy poniendo muy solemne para explicar una obviedad, obviamente esto ya no es así, con lo cual ese posible trauma, ¿no? Para el miembro de la pareja o para los miembros de la pareja por el hecho de estar separados y en el caso que estamos compartiendo ahora, ese posible causa para ese posible trauma para los hijos, tiene mucho más que ver con la proyección sobre los hijos de tus miedos que sobre la realidad, porque los hijos tienen un entorno donde esa experiencia la pueden vivir con normalidad y además tienen un bagaje interior, confía en ellos, con una cordura, con una conciencia que te va a sorprender. Y dicho esto, hemos compartido, Mónica, no utilizar a los hijos como proyecciones de nuestros miedos y como excusa para no dar el paso escondiendo la realidad. Y es que tenemos miedo. Ojo también con utilizar nuestros hijos como resorte de agresión hacia el que se quiere separar o a la que se quiere separar y yo no me quiero separar. Ojo también con esto, porque esto también suele suceder y es enormemente triste, porque una separación de una pareja, de un papá y de una mamá, los hijos siguen teniendo mamá y papá, exactamente igual. Lo que ocurre es que el formato familiar social ha variado, pero la madre sigue siendo la madre y el padre sigue siendo el padre. Y ojo, por tanto, con que uno de los dos, el papá o la mamá,
utilice a los hijos para agredir a través de los hijos al otro, porque de esa forma está como amputando, al dañar la imagen del padre, al dañar la imagen de la madre, le está amputando un componente fundamental de lo que tienen que ser en equilibrio el padre y la madre. Entonces, ahí hay que hacer una llamada clara a la responsabilidad. Tenemos que tener responsabilidad, tenemos que saber controlar nuestros egos, a veces la furia, ¿no?, que nos puede salir, saberla calmar, saberla serenar y nunca, nunca utilizar a los hijos, ni como excusa, proyectando en ellos los miedos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ni por supuesto como acicate, como punta de lanza para agredir a la otra, a la otra persona, insultándola, poniéndola verde, entre comillas, delante de los hijos, porque le estamos haciendo un flaco favor y porque estamos metiéndole ahí, eso sí, que puede tener repercusiones psicológicas graves para los niños y para la niña. Eso sí, no la separación, no, sino la agresión que tú estás llevando a la otra persona utilizando los hijos como medio y como instrumento. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí lo que más me duele y lo que más me toca en estos procesos es cuando se utiliza a los niños, cuando se les agrede, se les manipula y bueno, sobre todo también cuando uno va de bueno, ¿no? Y dice que es muy buen padre, muy buena madre y que se quiere quedar con la custodia y realmente lo que quiere es el uso de la vivienda familiar. Esto pasa mucho. Se confunde a los niños con los bienes materiales y se les utiliza para obtener esos bienes materiales. Y yo me pregunto, una pareja que se ha querido, que se han casado por amor, que han tenido hijos, ¿cómo pueden llegar a esos extremos? ¿Cómo pueden llegar a, bueno, pues eso, a ese materialismo tan extremo de utilizar a una persona para obtener un bien material, ¿no? Porque es que desgraciadamente pasa mucho. Y yo muchas veces veo detrás, más que un interés material, un odio hacia la otra persona. La otra persona no se va a quedar con la casa, quedo yo con la casa, ¿no? O sea, es una competencia. Y aquí quiero entrar un poco en el tema del amor romántico que nos han vendido de Disney contra o versus el amor álmico, ¿no? La conexión álmica. Escuché en una entrevista que te hizo Edgardo, que hablabas del Kybalión, y hablabas de esto, de la diferencia entre el amor romántico y el amor álmico, ¿no? Y el por qué confundir estos dos amores en una relación de pareja luego da lugar a este odio. Porque tú mismo comentabas que te habían dicho abogados que no entendían, que estaban como yo, que no podían entender cómo ese amor se transforma en ese odio, que es que no lo sienten por nadie más, nada más que por su expareja. Y claro, están en medio de los niños, ¿no? Que ya muchas veces les digo, bueno, tú puedes sentir lo que quieras, pero piensa en la criatura, que no tiene culpa de nada, ¿no? Entonces, explícanos un poquito, a ver si podemos entender por qué este odio y por qué esos amores realmente no son amor de verdad. Efectivamente, esto está descrito hace tanto tiempo, como que está en el Kybalión. El Kybalión es un libro de 1908, si mi memoria no falla, pero que tiene como basamento el Corpus Hermeticum, que ya se conocía en la antigua Grecia hace más de 2000 años. Con lo que fíjate si vienen de largo estas enseñanzas. Y el Kybalión lo que hace de alguna forma es resumir ese Corpus Hermeticum que nos dicen las academias de la Grecia clásica que tenía 32 libros, el que valía un libro muy intenso pero pequeñito. Y nos resume los 7 principios herméticos fundamentales. Y uno de ellos es el principio de polaridad. El principio de polaridad lo que nos enseña es que todo se mueve en una dinámica polar. Nuestro lenguaje está lleno de esa polaridad, ¿no? Arriba y abajo, izquierda y derecha, bueno y malo, todo está, ¿no? Blanco y negro, ¿no? La polaridad es fundamental. Y ciertamente observamos la realidad y hay una polaridad permanente. La fuerza de la gravedad, pongamos por caso, es consecuencia también de la polaridad. Pero hay una máxima en el Kybalión que se ha castellanizado a través de un refrán que dice los extremos se tocan, que es una expresión que se utiliza cada vez menos, pero que ha estado muy presente en el castellano popular. Y esto tiene que ver con lo que nos enseña el Kybalión, porque el Kybalión nos dice, ojo, los extremos polares son distintos, pero interdependientes y forman parte de un mismo fenómeno. Por ejemplo, el calor y el frío son opuestos polares, pero forman parte de un mismo fenómeno, que es la temperatura.
en términos científicos sería energía cinética, que cuando se mueve con velocidad genera calor, y cuando va lenta o está estancada genera frío. Pero frío y calor son extremos polares, son distintos, pero son interdependientes porque se mueven dentro del mismo fenómeno que es esa energía cinética, que es la temperatura. Pues bien, con relación a el enamoramiento, como tú muy bien has apuntado, una cosa es la afinidad álmica, la resonancia álmica, que ahí surge una conexión de amor entre las personas, que no tiene por qué ser eterna, pero que sí tiene unas raíces profundas. No tiene por qué ser eterna, ya lo hemos explicado antes, porque lo que puede ser una resonancia en un momento determinado, vamos avanzando en el camino, pero hay un momento determinado que los avances son distintos y la afinidad álmica pues desaparece. Pero ha sido el basamento de la unión durante un trayecto importante en nuestra vida. Eso es amor. El enamoramiento no es amor, o mejor dicho, es amor emocional, que es distinto del amor consecuencia de la afinidad álmica. Es el amor que se mueve en el ámbito de las emociones. La afinidad álmica y el amor de la afinidad álmica no juega en el ámbito de los pares de opuestos, pero el amor emocional sí, porque el amor emocional, como el frío y el calor son opuestos polares, el amor emocional tiene un polo, un extremo polar, que es el odio emocional. Y yo leí hace mucho tiempo un símil que viene de principios del siglo XX, de ahí las características del símil, pero que se puede entender ahora que estamos bien metidos en el siglo XXI. Nos dice este símil, vas por la calle y al pasar por la calle en un escaparate hay un bastón que te gusta mucho el bastón. ¿Qué bastón más bonito? ¿Por qué te gusta el bastón? Por la empuñadura. Te acercas al escaparate, la empuñadura tiene unas formas, tiene un color, una figura que te encanta. Entras y compras el bastón y te llevas el bastón a tu casa. Metes el bastón en tu vida. ¿Qué es lo que nos enseña la polaridad? ¿Qué es lo que nos enseñan los principios herméticos? Ojo, en tu vida no has metido solo la empuñadura que tanto te ha gustado, has metido el bastón entero. Y el bastón entero ciertamente tiene la empuñadura, pero ojo, el bastón termina en una punta de acero afilada, que es la que se apoya en el suelo. Y esa punta también la has metido en tu vida. Cuando se produce el amor emocional, ¿qué es lo que nos llama la atención? La empuñadura. E incluso proyectando sobre la persona de la que nos enamoramos, muchas veces nuestras propias proyecciones mentales, ¿no? Y qué empuñadura más bonita. Realmente, a lo mejor ni estamos viendo la empuñadura muchas veces, estamos proyectando sobre la empuñadura, la estamos utilizando como una pantalla blanca en la que proyectamos nuestras relaciones de pareja, nuestra necesidad de relaciones de pareja, nuestro sistema de creencias al respecto. Pero en definitiva, tú finalmente esa empuñadura te maravilla y la metes en tu vida, pero también metes la punta del bastón. Y si por la circunstancia de la vida, y se da con bastante frecuencia, el bastón cambia, esto hace así. Lo que tengo delante ya no es la empuñadura, lo que se me pone delante es la punta y la punta se me clava en el ojo. Esto es lo que pasa en estas relaciones de pareja. Mónica, algo tan sencillo como esto, que ha estado nubilado por la empuñadura, has metido en tu vida no la empuñadura, sino el bastón entero, y la propia dinámica y circunstancias de vida hace que dé la vuelta el bastón y lo que se está clavando es la punta del bastón en el ojo. Y ahí es donde aparece el odio, ahí es donde aparecen los rencores, ahí es donde aparece el mundo al revés de lo que antes era. Y eso es lo que hace que muchos colegas tuyos, a mí me lo han compartido, pero Emilio, ¿cómo es posible? Que, hombre, yo puedo entender que dos personas que no han querido, que se han querido ahora no se quieran, puedo entenderlo, pero que se quieran matar, bueno, pues este ejemplo del bastón lo explica muy bien, pero no se nos olvide, el bastón funciona, esa polaridad se hace presente porque realmente no hay amor, hay un enamoramiento que es algo emocional y por tanto también diríamos que es inevitablemente de transición, no es sostenible, no hay esa relación de enamoramiento. Yo recuerdo que cuando empecé a leer sobre estas cosas hace mucho tiempo, decían los expertos, el enamoramiento dura como mucho 2 años, decían los expertos hace
15 años aproximadamente. Ya lo último que he leído al respecto, el enamoramiento dura 15 días. Bueno, sean 15 días o sean 2 años, es evidente que el enamoramiento no es sostenible, eso sí que es absolutamente frugal. Y en segundo lugar, además de ser fugaz en cuanto a su duración, genera este revoltijo del bastón que explica muy bien las tensiones, los enredos, los dolores que muchas veces tienen lugar. Sí, sí, totalmente. Es la explicación, porque es que no puede haber otra. Tiene que haber una explicación para tanto odio que no puede ser amor. Es que eso no puede ser amor, porque, bueno, pues eso es lo que tú dices, te dejas de querer, pero no te odias, ¿no? Entonces ese odio tiene que salir de algún lado. Y me Hombre, encaja eso, perfecto. Mónica, si me permite, tiene también Sí, mucho que ver, y esto haríamos bien en conocernos, porque todos tenemos esa dimensión en nosotros que no va a conocer la muerte, la dimensión trascendente. Pero también tenemos nuestro pequeño yo. Yo lo llamo el coche, como tú sabes. Yo a lo que no muere lo llamo el conductor y a lo que tiene fecha de caducidad lo llamo el coche. Y ahí está el pequeño yo. Y a nuestro pequeño yo tenemos que conocerlo, porque nuestro pequeño yo muchas veces se deja llevar precisamente por una de sus características, que es el ego, el egoísmo, el egotismo, el egocentrismo. Y cuando esto aparece, a nuestro pequeño yo tenemos que llamarlo al orden. Porque como no lo llamemos al orden, ese pequeño yo nos mete en los mayores líos que nos podemos imaginar. A mí me gusta decir que ese coche, ese pequeño yo, cuando lo tenemos bajo el mando consciente del conductor, de lo que hay en nosotros trascendente, es una maravilla, está a nuestro servicio. Pero cuando olvidamos nuestra dimensión trascendente y todo se basa en el pequeño yo y en la dinámica del coche, el coche se transforma en un coche loco. Y ese coche loco es la que en tantas ocasiones puede llevar a la persona y nos lleva a multitud de circunstancias siempre caracterizadas por la tensión y siempre caracterizada, y vamos a llamar las cosas por su nombre, por un virus de la violencia que lo tenemos que ahí como oculto, pero que cuando la dinámica egoica se pone en marcha, ese virus de la violencia se hace presente. Cuando alguien no comparte, antes de hablar de la relación de pareja, algo tan frecuente, oye, yo pienso esto y tú piensas otra cosa distinta. Nos estamos enriqueciendo. Si yo pienso A, tú piensas B, yo digo, mira, yo pienso A por esto, tú me dices, yo pienso B por esto, y nos enriquecemos con cuando hay unas diferentes perspectivas, ¿verdad? Pero no, eso al ego no le vale. El ego necesita convencerte. Y si no me convenzo, me enfado e intento imponerte mi forma de ver las cosas. Eso sucede cotidianamente con mucha frecuencia. Pues bueno, cuando hablamos de relaciones de pareja, ojo, porque ese pequeño yo también aparece y aparece con sus miedos, con su desconfianza, como coche loco y nos lleva a comportamientos que si tuviéramos un poquito de perspectiva nos daríamos cuenta que son auténticas aberraciones y pondríamos pies en pared para serenarnos y para calmarnos. No puede ser que porque una persona de los dos de la pareja tome la decisión de que esa pareja ya no puede seguir para adelante, yo no me debo sentir de alguna forma agredido. Es que esto no es una agresión, es que estamos hablando de algo que se ha hecho en común, algo que se ha desarrollado en común y que por tanto si tiene sostenibilidad tiene que ser en común. Y si uno de los dos pues no lo ve, pues esto ha terminado. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer, y eso le cuesta mucho trabajo al pequeño yo, Mónica, es poner en valor lo que hemos creado. Es que da la sensación, con esas trifulcas que hablábamos antes, con estos rencores, da la sensación de que todos los años vividos han sido años perdidos. Y no han sido años perdidos, han sido años de experiencias compartidas, donde durante un tiempo al menos ha habido enamoramiento y por tanto ha habido un mínimo de conexión. Y todo eso tiene que ser puesto en valor cuando llega el momento de la ruptura. Tenemos que sentarnos y tenemos que agradecernos mutuamente. Mira, nuestro camino aquí se separa. Hay muchas cosas que nos van a seguir uniendo. Si hay hijos, ahí hay una familia, que la familia no va a desaparecer, va a estar ahí. Yo voy a seguir siendo padre, tú vas a seguir siendo madre. Eso hay que ponerlo en valor. Pero es que también hay que poner en valor lo que hemos construido juntos, los años que hemos estado juntos, las experiencias que hemos vivido juntos, los éxitos y los fracasos que hemos compartido en común. Y es el momento del agradecimiento.
el momento de que una pareja pone fin a la relación debe ser un momento, sobre todo, de agradecimiento y de bendición mutua. Hemos llegado hasta aquí, esto podría haber durado más, sí, pero no ha durado, ya está. Y no nos peleamos con la realidad, no nos peleamos con la vida, entre comillas. Esto es así, esto está sucediendo, vamos a poner en valor todo lo que hemos vivido juntos y eso además nos va a servir para crecer, para que todo lo que ya hemos crecido en comunión, ahora que ya la unión deja de estar en nosotros, esta despedida, por así decir, este cierre con broche de oro nos va a permitir para crecer mucho más. Pero claro, si en lugar de hacer un cierre con broche de oro, eso lo convertimos en un broche lleno de tensión, lleno de trifulca, lleno de pelea, lleno de agresividad, pues desgraciadamente nos estamos poniendo un tapón a nosotros mismos en nuestro proyecto conciencial. Sí, qué bonito es poder verlo así y a veces pues uno no sabe, ¿no? Cómo actuar porque está nublado por las emociones y las creencias. Entonces ahí es cuando tienen que pedir ayuda profesional y dejarse ayudar, porque hay personas que, como tú bien decías, ya han pasado por ahí y te pueden orientar, o hay personas que se dedican y nos dedicamos a esto, a dar una visión integral a un proceso de separación, no solamente desde el ámbito legal, que es lo que normalmente la gente suele buscar primero, sino que también hay que trabajar la parte emocional y la parte mental y energética que te está afectando en esos momentos. Porque si tú esa parte no la trabajas y solo trabajas la parte legal, las decisiones que tomes van a estar nubladas por esa emoción, por esa emocionalidad, ¿no? Entonces, luego te puedes arrepentir, claro, porque de hecho pasa mucho. Cuando se dicta una sentencia, incluso en el mutuo acuerdo se ha firmado un convenio regulador, pero lo has firmado desde la emocionalidad, desde la culpa, desde la frustración, pues luego al cabo de unos meses te das cuenta de que no es lo que querías y eso ya lo llevas para toda la vida. Es muy difícil cambiar una sentencia. Entonces hay que trabajar en esas emociones, en ese momento, cuando te estás separando, no después, después también, pero en ese momento es muy importante para que te acompañen emocionalmente en ese proceso de separación legal. Pues mira, yo también te quería preguntar en relación a las parejas que se están formando ahora mismo con estos tiempos que corren, ¿no? De, bueno, pues tecnología llevada a la máxima potencia, abducción por los teléfonos móviles, distopía, manipulación social, en fin, todas estas cosas que ya conocemos. Esto está afectando evidentemente a la formación de nuevas parejas, a los vínculos que se están creando a ese nivel. Y quería pues que tú nos contases, que les dijeses a esas parejas consejos que les puedan servir a la hora de encontrar o de quedarse con la pareja que en ese momento les puede hacer bien, porque como hemos dicho, no necesariamente tiene que ser para toda la vida, no pasa nada, pero sí que en ese momento sea importante para tu desarrollo. ¿Qué, ¿En qué deberían fijarse estas personas y cómo deberían encontrar esas parejas? ¿En qué lugares? Para que eso sea actuar desde la prevención también y no dar lugar a las rupturas tan dramáticas que hemos estado comentando. Mm. Ciertamente, las tecnologías, que por sí son consecuencia de la evolución en conciencia de la humanidad, tenemos que tener atención hacia ellas para saber cómo la estamos usando. Entonces, las tecnologías que son consecuencia de una evolución en conciencia, debemos usarla con conciencia, debemos usarlo conscientemente. Cosa que, desgraciadamente, y creo que se puede afirmar con rotundidad, no está sucediendo. Las tecnologías se están usando de una manera muy inconsciente y se están produciendo muchas situaciones que podríamos denominar auténticas abducciones de las tecnologías. Pero no porque las tecnologías te quieran abducir, sino porque el uso que tú estás haciendo de esas tecnologías te están lanzando a un campo, te están lanzando a un terreno donde tú ya no tienes el mando y donde es una dinámica muy rara que tiene que ver con las redes sociales, con los intereses creados, intereses económicos, intereses de control y de dominio que hay en esas redes sociales, lo que te va pillando y lo que te va abduciendo. Dicho esto, ojo con lo que son todas las plataformas estas para encontrar pareja. Porque una cosa es lo que tú busques, pero tienes que también tener en cuenta el perfil mayoritario de las personas que se apuntan a esas plataformas.
Y el perfil mayoritario, y esto no es ningún secreto, no estoy desvelando ningún secreto, el perfil mayoritario no es configurar una relación de pareja. Ni siquiera cuando en algunas aplicaciones te dicen que te permiten que digas que tú sí buscas una relación seria, ¿no? Bueno, pues eso incluso se pone con mentiras porque es una forma de ampliar el mercado, no es una forma de tener más capacidad de captar a posibles hombres o mujeres, o lo que sea, en función de cada uno, ampliar el mercado. Entonces, ese tipo de plataformas, ese tipo de redes sociales, simplemente utilizarlo con conciencia, sabiendo que un tanto por ciento altísimo la usan no para buscar una relación de pareja, sino simplemente para buscar entretenimiento y distracción a través fundamentalmente de lo que es la libido sexual, de lo que es la relación sexual, y eso yo no lo estoy criticando, faltaría más, yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero no tiene nada que ver con una relación de pareja. La relación de pareja creo que está muy claro, Mónica, que independientemente del formato, aunque tengamos que tener un poquito de sentido común sobre el formato que estamos usando, independientemente del formato, que esté claro, y esto hay que como que ensayarlo, por así decir, tiene que aparecer en nuestra vida para otras muchas cosas, para que también aparezca en esto, tiene que estar presente esa afinidad álmica, es decir, tiene que ver algo en tu interior que no es una emoción, algo profundo, que no es simplemente un pensamiento, que te está mostrando que con esa persona hay un vínculo. Esta sensación que yo creo que todos la hemos vivido y posiblemente más de una vez, que te encuentras con una persona y tú sientes que con esa persona hay un vínculo y no lo has visto en tu vida, pero sin embargo percibes que ahí hay algo. Y ese algo tenemos que tener, insisto, haber despejado la niebla a la que tú antes hacías referencia lo suficiente como para hacer percibir que esto no es un pronto emocional, que esto no es un pronto mental, no, no, que ahí de verdad hay algo genuino hacia esa persona. Y comprobar a través de la comunicación, a través de un mínimo de compartir y de convivencia, comprobar que efectivamente la otra persona también lo tiene. Porque si hay afinidad álmica, tiene que ser de las dos partes. Y si no, te estás confundiendo. Es decir, si la otra persona no tiene hacia ti ese sentimiento de vínculo, entonces lo que tú estás llamando en tu caso afinidad álmica no lo es, porque si fuera afinidad álmica, la otra persona respondería de la misma manera, ¿no? Y a partir de ahí, el iniciar esa relación, es mi modesto consejo, cuando percibes que hay ese vínculo. Y ese vínculo álmico, no voy a repetir lo que hemos compartido antes sobre la resonancia vibracional y que cada uno tiene que hacer su camino, pero que percibimos que con esa persona nos vamos a ayudar mutuamente y que incluso podemos poner proyectos en común. Esto es lo realmente importante. Los formatos, ojo, ojo con el galimatías que hay con las tecnologías, pero más que no usarlos por miedo a ese galimatías, hacer el uso que sea de las tecnologías, pero hacerlo con conciencia y buscando siempre ese vínculo y diferenciando muy bien lo que es pasar un rato de lo que es una relación de pareja, porque la relación de pareja, lo hemos dicho muchas veces, no tiene por qué ser eterna, pero cuando se crea, tiene que estar fuera del tiempo. Es decir, una relación de pareja nace con vocación de sostenibilidad, nace en el aquí y ahora con vocación de sostenibilidad. Que esa sostenibilidad no es haza eternum, sin duda. Que esa sostenibilidad va o puede ser que termine, sin duda, pero tiene que nacer con vocación de sostenibilidad. Si una pareja nace no con vocación de sostenibilidad, sino por circunstancias de que me han trasladado por el trabajo a tal sitio y me viene bien tener a alguien para echar el rato, si no nace con una relación profunda, nos estamos equivocando. Cosa distinta es que tú tengas muy claro que no, no, si yo no quiero una relación de pareja, yo quiero otra cosa, pero desde luego la relación de pareja surge en el aquí y ahora, pero tiene que surgir con una vocación de sostenibilidad, lo cual no significa que pensemos que es para siempre, pero desde luego sí tener esa vocación de sostenibilidad. Bueno, maravilloso, Emilio. La verdad es que me parece, pues eso, una visión muy bonita de lo que debe ser una pareja, de cómo se debe formar y del cuidado que tenemos que tener a la hora de meternos en determinadas plataformas, especialmente como dices, porque puede ser que las personas que las usen no tengan la misma intención
que la persona que la está usando para obtener una relación de pareja. Y claro, pues como desgraciadamente no se va muchas veces de frente y no se dice, pues claro, ahí viene la manipulación, la utilización y luego vienen los abusos y luego vienen los traumas y todo eso, y todo lo que conlleva esto. Bueno, pues voy a hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos tratado, a ver si entiendo mi letra, que mi hija dice que tengo letra de pero bueno, más o menos. Lo primero que nos has contado es el miedo que existe cuando una persona está en una posición A y su alma le está diciendo que tiene que pasar a una posición B, que conlleva una separación. Ese miedo que a veces se enfrenta de una manera o de otra, pero que está ahí. Nos has hablado también de que el tiempo no es la solución, sino que muchas veces puede estar en nuestra contra, porque dejarlo todo al tiempo no es productivo en una separación. Nos has hablado también que es conveniente que cuando una persona se está separando pida ayuda a personas que ya han pasado por ese proceso, como pueden ser amigos, o a terapeutas que estén especializados en determinadas ayudas que puedan proporcionarles. Nos has hablado también del propósito de vida o dharma, según la filosofía oriental, que te indica tu camino en esta vida y que en un momento dado te puede marcar un giro en la relación de pareja, porque puedes empezar con una persona con la que sí que haya una afinidad álmica y posteriormente entender que ya no existe esa afinidad álmica y que tu dharma te va llevando por otro camino. Y eso nos ayuda a librarnos de las culpas en las separaciones. Nos has hablado de que los hijos, pues a veces las parejas proyectan en los hijos sus culpas, sus frustraciones, sus miedos, para no separarse. Les utilizan pues diciendo que no se separan por los hijos, cuando realmente lo que están haciendo es proyectando ahí todas sus culpas y que los niños, especialmente los niños pequeños, nos ha señalado, vienen con una sabiduría muy grande, que son grandes maestros y que son muy flexibles y muy naturales en estos procesos en general. Y yo doy fe de que es así, por mi experiencia. Nos has hablado de que también a veces las parejas se agreden unas a otras utilizando a sus hijos y que esto es muy doloroso y puede generar grandes traumas, no la separación en sí, sino esta utilización, esta agresión de los niños por la parte de los progenitores. Nos has hablado del Kybalión y de cómo el principio de polaridad influye en una relación emocional, en un amor emocional que no es un amor álmico, sino que es un enamoramiento que siempre es pasajero y que no determina un amor real y que puede ser causa luego del odio que surge en una ruptura. Nos has hablado de que las plataformas de parejas no siempre cumplen los fines de encontrar pareja, porque no todo el mundo que está ahí busca encontrar pareja, sino que a veces pues entretenimiento, mera sexualidad, etcétera, que no tienes nada en contra de ello, como yo tampoco, pero que eso no es una pareja. Y nos has hablado de la pareja, que es algo que está fuera del tiempo y se tiene que generar con una vocación de permanencia, aunque no siempre sea así, aunque no siempre sea eterna. Bueno, pues por mi parte, yo creo que simplemente ya te quiero preguntar, no es poco, para como broche final, ¿qué idea central de todo lo que hemos hablado aquí crees que es más importante para transmitir como cierre a nuestros espectadores? Bueno, Bueno, y bueno, primero, muchas gracias por el precioso resumen que has hecho. La verdad que ha cundido nuestro diálogo bastante. Y como broche, yo diría que lo importante es ser honesto con nosotros mismos. O sea, si pudiéramos resumir de alguna forma todo lo que hemos hablado, sería el ser honesto. En un lenguaje que tú y yo usamos, diríamos ser conscientes, ¿no? Y plasmar en coherencia la conciencia. Pero en un lenguaje que todo el mundo pueda entender, ser honestos. Si tú te das cuenta de que hay una relación que ha durado, que ha dado frutos, pero que está agotada, hay que ser honesto. Hay que ser honesto contigo mismo, tiene que ser honesto con tu pareja, tiene que ser honesto si los hay con los hijos que conforman y han resultado como fruto de ese proyecto. Tienes que ser honesto y muy en particular, y con esto termino quizás, en esa honestidad con tu verdadero ser. Es decir, el ser consciente de que esa honestidad es la única forma de evitar caer en una especie de hoyo donde vas a originarte mucho daño a ti
vas a originar, diga tu mente lo que diga, vas a originar mucho daño a la pareja y vas a originar mucho daño a tus hijos y al entorno familiar. Entonces, la honestidad yo diría que es la solución en general para todo, Mónica, pero en el tema que estamos compartiendo especialmente. A partir de la honestidad viene todo lo demás, viene la comunicación, viene el no utilizar o el no dejarte llevar por los miedos, viene el no dejarte llevar por las culpas, pero esa honestidad de percibir claramente lo que se está moviendo en ti y llevarlo con mucho cariño, llevarlo con mucho amor, ponerlo sobre la mesa a través de todas las prácticas que hemos compartido y que tú tan bellamente has resumido. Así que muchísimas gracias. Sí, y que yo añadiría a este broche final, que me parece básico, porque creo que la honestidad es uno de los valores fundamentales que deberíamos tener para ser felices y para ser buenas personas al final, ¿no? Es la coherencia también, ¿no? Es el conocernos, perdón, el autoconocernos, porque ¿cómo vamos a ser honestos si no sabemos lo que tenemos por dentro? Tú hablas muchas veces de ese autoconocimiento como pilar fundamental, que es la base, ¿no? Porque, claro, hay personas que dicen, no, sí, yo soy honesto, pero es que realmente no sabe lo que es ser honesto porque no sabe lo que tiene por dentro. Entonces, autoconocernos es muy importante. Y hay varias vías que no vamos a hablar en este vídeo, ya lo hablaremos en otro, para autoconocer. Muchísimas gracias, Emilia. Ha sido una entrevista preciosa, no lo ponía en duda. Espero tenerte pronto en nuestro canal. Y ya sin más, pues nos despedimos de ti. Unas palabras para despedirte y me quedo ahora unos minutillos más. Muy bien, pues muchas gracias. Mis palabras son eso, de agradecimiento a ti, a todas las personas que vean este vídeo. Muchas gracias de corazón y muchas bendiciones para todos y para todas. Muchas gracias. Gracias, Emilia. Bueno, ya vosotros simplemente recordaros que seguimos en nuestro canal, que haremos más entrevistas, esperamos que sean tan bonitas y tan interesantes como estas, que nos tenéis a vuestra disposición en Puls Media para acompañaros precisamente en estos procesos de separaciones conscientes, responsables, respetuosas con vosotros mismos y con vuestro sistema familiar al completo, abordando no solamente la parte legal, que sí es importante, pero también, como hemos visto, es la parte emocional, la parte espiritual, mental, energética, porque esa parte forma parte de nosotros y tenemos que trabajar con ella también. Podéis dejar, si queréis, vuestros comentarios debajo del vídeo, serán muy bien recibidos, y cualquier otra cosita que queráis comentarnos, pues nos tenéis a vuestra disposición en Puls Media. Y simplemente recordaros que la verdadera felicidad se encuentra en el viaje, no en la meta. Es el camino lo que nos enriquece y nos transforma. Un beso a todos.